Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre, agradecer en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Así es, sean todos bienvenidos, como siempre digo, también saludando a nuestra gente que nos sigue a través de TV Quisqueya en los Estados Unidos. Y Vega TV Nacional. Así mismo. 52 de Claro y 48 de Altiz. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado de esta semana. Pero este año fue Estados Unidos con Israel los que iniciaron otra guerra contra Irán el día 28 de febrero y tras más de 100 días firman un memorando de entendimiento. Algunos analistas señalan que Estados Unidos se rindió en esa guerra, de que Estados Unidos iba a dominar el mundo entero, iba a imponer su modus vivendi, su filosofía del mundo al resto del planeta. La ONU es una organización que es como una junta de vecinos. Es como una junta de vecinos, usted vive en un edificio, cada quien es propietario. Todos vimos la visita del presidente Trump a China y cómo fue su lenguaje corporal ante el presidente chino. El presidente Trump guardó una compostura muy sorpresiva. Keiko es la candidata de la embajada de Estados Unidos, pero sin ninguna duda. Colombia, al igual que pasó en Honduras, al igual que pasó en Perú y al igual que va a seguir sucediendo en América Latina, está recibiendo las presiones del gobierno estadounidense. En República Dominicana no se siente prácticamente en casa, te sientes casi en Caracas, pero el clima es bastante parecido. Me he quedado trabajando como periodista, he hecho producción, he hecho coordinación de prensa, he sido anchor de noticiarios. El mundo está en un momento muy complejo. Muchísimas gracias por compartir una vez más con nosotros en Infórmate. Hoy estaremos conversando con Óscar Alejandro Guedes. Es un analista internacional, es diplomático venezolano, comentarista de geopolítica y relaciones internacionales. Y hoy vamos a tratar de todos estos temas y algo más, porque la verdad es que ustedes no se imaginan la capacidad de nuestro invitado de esta semana, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Óscar Alejandro, a Infórmate. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y un placer para mí acompañarlas a ustedes y acompañar, por supuesto, a nuestros amables televidentes. Y no hay mejor momento que para analizar el panorama internacional con cosas que desde hace meses han copado la atención, pero en esta semana creo que vamos a tener un respiro. Por lo menos en papel está la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en papel, pero por el otro lado se reactiva con mayor intensidad la guerra entre Ucrania y Rusia. Entre muchos otros avatares que están y muchas cosas que están pasando en el mundo, porque este fin de semana que pasó fue la segunda vuelta de las elecciones en Perú y este que viene es la de Colombia. Sí. Este domingo es la segunda vuelta de Colombia. La segunda vuelta de Colombia. Así es. Danilza, antes de que nuestro invitado entre con el plato fuerte de esa interesante pregunta que tú le acabas de hacer, me gustaría que Óscar como que nos dijera cómo llega Óscar a la República Dominicana, porque es un venezolano y habla como un dominicano, está aplatanado. Bueno, ¿Y qué hace aquí en República Dominicana? El aplatanamiento se lo debo a una condición, yo digo que es una condición, he leído incluso que es una condición psicológica de esa de buscar empatía lingüística con los interlocutores. Desde que yo hablo con alguien, adopto parte de su acento y de su forma de hablar como una manera inconsciente totalmente, porque yo no me doy cuenta de lo que hago, de que lo hago cuando lo estoy haciendo, como una manera de conectar con las personas. Tengo anécdotas graciosísimas. Una vez la mamá de mi hija, mi esposa, yo estuve trabajando todo un día con unos amigos bolivianos porque me tocó compartir un espacio de trabajo con ellos
Y cuando llegué a la casa, lo primero que me dijeron fue, hazme el favor y habla como tú hablas y deja de hablar como boliviano. Porque me había pasado todo el día hablando con ellos. Y una vez recibí la visita de mi hermano y me dice mi esposa, pero esto es increíble, él tiene 24 horas que llegó y ya tú estás hablando igual que él. ¿Es venezolana o dominicana? Es venezolana. Es venezolana también. venezolana. ¿Cómo ha sido cómo te has sentido en estos 10 años en República Dominicana? ¿Cómo has sentido la acogida? En República Dominicana uno se siente prácticamente en casa. Incluso me sucedía en los primeros días que si yo no oía a nadie a mi alrededor hablando y no sentía el acento, por ejemplo, vas en un vehículo con los vidrios arriba, no oyes a nadie hablándote, y miras alrededor, te sientes casi en Caracas. Porque el clima, aquí es más cálido, aquí es más caliente que Caracas, evidentemente, pero el clima es bastante parecido, el ambiente, el aire que se respira y parte de la infraestructura son bastante parecidos, Caracas y Santo Domingo. Tienen mucha... Y la idiosincrasia, la gente cómo viste, la gente cómo va, la gente cómo se comporta. ¿Y cómo tú llegas a República Dominicana? ¿Y qué haces en República Dominicana? Mira, yo llegué aquí por casualidades. Yo vine a ver una amiga dominicana que había conocido unos años antes. Habíamos hecho un vínculo de amistad familiar bien chévere. Y pues me dice un día, mira, Oscar, Venezuela está como está, si ustedes quieren, vengan para acá para República Dominicana, aquí cuentan conmigo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, quién sabe, a lo mejor nos gusta, a lo mejor no, pues ya que uno está puesto, pues vamos. Y aquí estoy, me he quedado trabajando como periodista, he hecho producción, he hecho coordinación de prensa, he sido anchor de noticiarios, escribo en la prensa dominicana, en el Caribe y en otros medios digitales, y en medios digitales, en algunos medios digitales. Trabajo en comunicación, digamos, institucional y corporativa. Me ha ayudado a crecer mucho profesionalmente, porque al final la vida es eso, ¿no? Donde uno va, tiene que tratar de crecer, aprender y seguir adelante. A propósito de la pregunta que te hacía inicialmente del panorama internacional, porque Oscar también es especialista en temas internacionales. Correcto. Precisamente. Correcto, es una de las áreas en la que llevo un rato dedicado a analizar, a estudiar y a conocer. Mira, el mundo está en un momento muy complejo, desde hace ya varios años, pero la irrupción del movimiento MAGA en el gobierno de Estados Unidos y su forma de mirar el orden jurídico o el ordenamiento del mundo, el orden internacional, ha trastocado muchísimo de lo que venía siendo la evolución de las relaciones internacionales y la relación entre las naciones. Eso es algo que ya venía ocurriendo, ese deterioro del sistema internacional se venía produciendo de manera gradual, especialmente tras la caída del muro soviético en el 91. Hubo un periodo en el que parecía, bueno, hubo autores que escribieron que ese era el fin de la historia, porque ya nos dirigíamos a un mundo completamente unipolar en el que Estados Unidos iba a ser la potencia mundial dominante y que el mundo era ya de los Estados Unidos. Hubo autores que escribieron que el siglo XXI era americano incluso, que era estadounidense. Y parecía el mundo abocado a ese destino, ¿no? De que Estados Unidos iba a dominar el mundo entero, iba a imponer su modus vivendi, su filosofía del mundo, su filosofía de la vida al resto del planeta. Pero lo que ha ocurrido en menos de un cuarto de siglo, porque fueron del 2000 al 2026 van apenas un cuarto de siglo, lo que ha ocurrido en este cuarto de siglo es que todo se ha ido deteriorando, el orden jurídico internacional basado en normas. Estados Unidos desafortunadamente fue uno de los principales arquitectos de la ONU y el orden jurídico internacional. Porque hay que informarle, hay que decirle a veces a la gente que la ONU, primero, no es un gobierno mundial, porque la ONU no es un país y nadie vota por la ONU. La ONU es una organización que es como una junta de vecinos. Sí. Es como una junta de vecinos. Usted vive en un edificio, cada quien es propietario, pero hay áreas comunes que en el caso de un edificio son los ascensores, los pasillos, los patios, los jardines, los garajes. Es como para garantizar
la buena convivencia. La convivencia. Un consejo. Y en el caso del planeta se trata de los mares, se trata de cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos entre nosotros y cómo hacemos que cuando el vecino ponga música alta y le moleste a la vecina que tiene un bebé pequeño o al vecino que tiene un bebé pequeño, podamos tener unas normas que le permitan a todos ser felices. Entonces, la ONU es más o menos eso para el planeta, ¿no? Esa junta de condominio, digamos, que los dueños de los apartamentos, es decir, los estados, nos hemos dado para tratar de convivir en paz. Pero esa junta de condominio, desafortunadamente, le han ido quitando poder. Y le han ido quitando poder los principales dueños del condominio, de los apartamentos. ¿Qué son quiénes? Pues los miembros del Consejo de Seguridad, los que dominan la mesa principal donde se toman las decisiones acerca de quién vive y quién muere, de a quién se le hace la guerra y a quién no se le hace la guerra, de a quién se le castiga y a quién no se le castiga por sus buenas o malas acciones. Y en este caso estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que son los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos 5 países tienen el poder de, si se ponen de acuerdo entre ellos, castigar a cualquier otro, a cualquiera de los otros 190 países del mundo. Esos 5 pueden decidir si lo castigan, pero para castigarse entre ellos mismos hay problemas. Y para ponerse reglas entre ellos mismos hay problemas, porque ellos tienen el derecho a vetar cualquier decisión de los otros 4. China puede cometer cualquier desmán, cualquier abuso, cualquier locura que se le ocurra en cualquier lugar del mundo, dentro de su país o fuera de su país, y cuando estos otros 4 de la mesa quieren enfrentarlo, lo quieren castigar, ellos dicen sí, o pero no quieren enfrentarlo. China dice sí, pero a mí no me interesa lo que ustedes digan, yo veto su decisión y no pasa nada. Y digo China por mencionar algunos, pero Francia lo ha hecho un montón de veces, sobre todo con sus acciones en sus territorios coloniales en África en los 70 y en los 80 y en los 60, lo hizo muchas veces. China lo ha hecho. Reino Unido lo hizo muchísimo también, vetar resoluciones del Consejo de Seguridad que le imponían castigo, le imponían sanciones al propio Reino Unido. Y Estados Unidos es uno de los países que más ha usado ese derecho a veto. Rusia también. Por eso Rusia lanzó esa guerra en Ucrania. Nadie está de acuerdo con esa guerra, pero no hay forma de pararle los pies. No hay forma de decirle, señor, usted no puede hacer esto, lo vamos a castigar. A pesar de que la Unión Europea y a pesar de que Estados Unidos han intentado enfrentarlo de manera económica o de manera solapada, suministrándole armas y dinero a Ucrania, no hay manera frontal de hacerle. Entiendo, para entender, ya entonces Estados Unidos no tiene la fuerza que suponíamos que tenía actualmente. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad nunca habíamos visto un país que tuviera la capacidad de destruir el planeta entero cuando quisiera, de desplegar tropas, barcos y aviones alrededor del mundo en cualquiera de los mares u océanos del planeta y financiar la guerra que quiera en donde quiera. La humanidad nunca había visto eso. Ni siquiera en los tiempos de mayor apogeo de los más grandes imperios de la historia, el mundo no había tenido una potencia con ese nivel de dominio y de poder. Ahora bien, como suelen decir las películas de superhéroes de Estados Unidos, Spider-Man y todas ellas, suelen decir que tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y efectivamente, Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de usar su poder con mesura y con la mejor intención posible para el resto del planeta. Y en la guerra que está supuestamente terminando en las últimas horas por la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, después de más de 100 días de hostilidades, porque recordemos que Estados Unidos atacó a Irán el 28 de febrero, ya el año pasado habían ocurrido una guerra entre Irán e Israel, porque Israel atacó a Irán. Al final de esa guerra del año pasado intervino Estados Unidos con 3 bombardeos directos y puntuales. Pero este año fue Estados Unidos con Israel los que iniciaron otra guerra contra Irán el día 28 de febrero y tras más de 100 días firman un memorando de entendimiento que para algunos analistas es una rendición de parte de Estados Unidos. Algunos analistas señalan que Estados Unidos se rindió en esa guerra.
¿Por qué? El inicio de la guerra se da porque Irán tiene un programa de energía nuclear que Irán insiste en que solamente tiene fines pacíficos. Es desarrollo de energía nuclear, enriquecimiento de uranio para fines médicos, para fines de investigación, para fines de energía, para fines de agricultura y otras aplicaciones que tiene la energía nuclear en el mundo civil, no para armas. Y que por eso ha enriquecido uranio al 3%, al 2%, al 5%, al 20%, y ha llegado a enriquecer uranio 235 al 60%. Para que tenga uso militar tiene que ser por encima del 90%. Y requiere otra clase de desarrollos tecnológicos que Irán no ha demostrado que tenga y que nadie ha podido demostrar que Irán los tenga. Y cuando digo nadie me refiero a la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que ha supervisado las operaciones nucleares de Irán de manera bastante cercana en los últimos años. Sin embargo, Estados Unidos e Israel insistían en que Irán estaba empeñado en construir una bomba atómica. Irán lo niega, o un arma nuclear. Irán lo niega, lo niega, lo niega, lo niega. Estados Unidos e Israel lanzan esta operación para tratar de destruir por completo el programa nuclear de Irán. Pero si leemos el acuerdo que están firmando hoy, que están firmando en las últimas horas, ese memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, no dice absolutamente nada del programa nuclear iraní. O sea que el punto principal de inicio de esta guerra quedó fuera. Quedó fuera. Tú y yo nos caímos a piña porque tú me debes 50 pesos y cuando terminamos nadie habla de los 50 pesos. Entonces, vamos a traducirle a la gente. ¿Qué representa en sí la firma de este acuerdo en papel donde los principales puntos no están incluidos? Un punto que sí está es el estrecho de Hormuz. La apertura total del estrecho de Hormuz. Recordarle a la gente que el estrecho de Hormuz es un estrecho paso de agua, casi del ancho de un río, por el que sale la mayoría, el 20% de todo el petróleo que venden en el mundo sale por ahí. Ese paso siempre ha sido libre, siempre ha sido libre. Nunca se había cerrado, a pesar de que nadie lo había cerrado nunca. Había amenazado en reiteradas ocasiones, nunca lo había materializado. Irán tiene años amenazando con que ante cualquier agresión que ponga en peligro su existencia o su estabilidad, ellos iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Y todo el mundo decía, Estados Unidos decía, eso es improbable. Incluso a mí me lo habían preguntado antes y yo decía, yo lo veo poco probable porque el propio petróleo iraní sale por ahí, a ellos tampoco les conviene cerrarlo. Nada es imposible. No, pero es que cuando tu vida está en peligro, usa tus armas. ¿Y te juegas qué? Te lo juegas todo. Claro. Te juegas la vida. Claro. Y eso fue lo que hizo Irán. Pues ustedes me van a destruir. Yo me inmolo, yo no tengo problema en que nos hundamos todos aquí. Eso fue lo que hizo Irán, cerró el estrecho. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos con la firma de este memorando de las últimas 24 horas? Que se abra el estrecho. Pero el estrecho estaba abierto antes de la guerra. O sea, eso es como que nos caímos a piña porque tú me debes 50 pesos. Cuando terminamos el pleito, no hablamos de los 50 pesos. Y te digo, tú me tienes que saludar todas las mañanas, pero todas las mañanas tú me saludabas antes de la pelea. Y no sería que los efectos que causó en Estados Unidos el cierre del estrecho de Hormuz llegó a preocuparle más el desarrollo de armas nucleares. Es que los efectos de la guerra han sido devastadores para toda la economía en el mundo. O sea, habla de un impacto de más de 600 mil millones de dólares a nivel global. En Irán, el impacto de la guerra se estima en 270, casi 300 mil millones de dólares. Los países del Golfo estaban perdiendo casi 1.000 millones al día por no poder sacar su petróleo. Israel perdió muchísimo dinero también, sí. pero cantidades ingentes. Y el impacto en la economía estadounidense, bueno, solamente, según dijo el Pentágono hace más de un mes, solamente en reponer armas que usan y en esfuerzo logístico para esa guerra, Estados Unidos habría gastado 29 mil millones de dólares en menos de 90 días, en unos 60 días. O sea, que a estas alturas son más, porque después de eso le tumbaron un helicóptero y pasaron muchas otras cosas. Y no estamos hablando allí, con esos 29 mil, no estamos hablando de la reconstrucción de infraestructura estadounidense que terminó dañada. Empresas, embajadas, bases militares, de las que probablemente no sabemos si Estados Unidos las va a volver a utilizar. No sabemos si son utilizables otra vez.
porque Irán las atacó y dañó muchas de esas bases. No estamos hablando allí de los costos dentro de Estados Unidos por la inflación, por la subida de los combustibles, que ustedes saben que la gasolina Sí, Claro. se disparó en Estados Unidos y los ciudadanos... Estados Unidos y el mundo. Claro, aquí también, Claro. en todas no, partes si del mundo. Estados Unidos estornuda, aquí no estamos muriendo de la gripe. Aquí nos da. hay tuberculosis. Aquí hay tuberculosis. Entonces, el costo de la guerra ha sido muy alto. Estados Unidos firma, o el presidente Trump firma un memorando de entendimiento que para algunos analistas es entendido como una rendición porque no considera los temas iniciales del conflicto, solamente se atiene al estrecho de Hormuz, acepta devolverle a Irán dinero que Estados Unidos le tenía retenido, levantarle sanciones económicas para poder vender su petróleo como antes antes de la guerra no podía venderlo. Y además se compromete a crear un fondo de 300 mil millones de dólares para impulsar la reconstrucción de Irán. Wow. O sea que le tumbaron el pulso. Podemos decir, como nosotros decimos popularmente, le tumbaron el pulso a Estados Unidos. Oscar, importante preguntarte, tras este acuerdo, podemos decir que el mundo vuelve a la normalidad. No volvemos Pero a la vamos a normalidad. hablar de eso después de la pausa. Todos perdimos dinero en esta guerra, todo el planeta perdió dinero en esta guerra. Estados Unidos, su economía sufrió un golpe. Estábamos a punto incluso de entrar en recesión global. Y esa es una de las razones por las que principalmente Estados Unidos se ve obligado a buscar una salida final. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Conversamos. Qué interesante esta conversación, Danilza, ¿eh? Así es. Para República Dominicana y el mundo, con Oscar Alejandro Guedes, especialista en temas internacionales, experto en geopolítica. Y yo dejé una pregunta en el aire. Sí, me preguntabas si el mundo vuelve a la Vuelve a la normalidad. normalidad. ¿Qué es lo que todos esperamos? El mundo está más empobrecido. Todos perdimos dinero en esta guerra. Todo el planeta perdió dinero en esta guerra. Estados Unidos, su economía sufrió un golpe. Estábamos a punto incluso de entrar en recesión global. Y esa es una de las razones por las que tanto Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, se ve obligado a buscar una salida final, entre comillas, del conflicto. El problema es que Estados Unidos no puede reconocer que Irán le propinó una derrota estratégica. No lo puede reconocer. El presidente Trump no ha reconocido que Joe Biden ganó las elecciones de 2020. Ni lo va a reconocer. Mucho menos va a reconocer si perdió o no perdió una guerra. ¿Qué característico de él? No lo va a reconocer. Wow. Pero el resultado de lo que estamos viendo en ese memorándum de entendimiento es un reconocimiento de una derrota estratégica, lo cual es una lección para el mundo y lo cual cambia la forma en que probablemente el mundo, no América Latina no está en ese escenario, el resto del mundo se relacione con Estados Unidos. ¿Cómo va a ver ahora China a Estados Unidos? Todos vimos la visita del presidente Trump a China y cómo fue su lenguaje corporal, cómo fue su actitud ante el presidente chino Xi Jinping. No era el Donald Trump que está por encima del bien y el mal y que está por encima del mundo y que pisotea a quien quiere y que insulta o llama estúpido, llama idiota. Si usted quiere pensar que eso no son insultos, está bien, no son insultos. Pero no se comportó como él se comporta normalmente. Ante el presidente chino, el presidente Trump guardó una compostura muy sorpresiva y que algunos analistas vemos como una forma de reconocimiento del poder que tiene China y como un inicio de ese reconocimiento de parte de Estados Unidos de que China, en efecto, es la potencia del futuro ya casi inminente, porque es el mayor exportador del mundo, porque el presidente Trump lleva 2 años intentando reindustrializar los Estados Unidos y todavía no lo consigue, porque reindustrializar los Estados Unidos tiene unos costos económicos brutalmente elevados y porque China
los costos para China son mínimos y las cadenas de suministro y la forma en que funciona la economía global Se han favorece a apoderado China. de los mercados Sí. a nivel mundial. China es la dueña de los mercados a nivel global. En el todo caso, Estados Unidos solamente podrá reindustrializar Estados Unidos, en todo caso, para surtir o para abastecer el propio mercado estadounidense, que no es poca cosa. Estamos hablando del mayor mercado de consumo del mundo. Pero el resto del planeta, el mercado lo domina China. La construcción y el desarrollo de África lo está financiando China desde hace mucho. ¿Tienen que seguir los países manejándose con cautela Por a supuesto. pesar de esta firma? Mucho más en América Latina. Recordemos que la doctrina de seguridad nacional que ha aprobado y que ha hecho pública la administración Trump centra sus prioridades en el continente, en América Latina específicamente, y en Norteamérica también. Por eso su insistencia en que Canadá debe ser el Estado 51 o en que quiere el territorio de Groenlandia. Porque para Estados Unidos, para esta visión de lo que la administración Trump llama la nueva doctrina Monroe, con un matiz Trump que lo bautizan y que Donroe, a mí me parece muy pretencioso elevar esa visión a una actualización de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una cosa demasiado trascendente en la historia de Estados Unidos y de nuestro continente como para pretender que tú la vas a sustituir así nada más. Pero el centro de las prioridades de Estados Unidos están en el continente. Entonces, esa visión de Estados Unidos de que el Golfo de México, cambiarle el nombre y que se llame Golfo de las Américas, nadie le llama Golfo de las Américas, se sigue llamando Golfo de México en toda parte del mundo, pero bueno. Y que Canadá sea un territorio prácticamente dominado por los Estados Unidos y que Groenlandia deje de ser dominio de Dinamarca y no sea un Estado independiente, sino que sea dominio absoluto de los Estados Unidos y que Venezuela y que el Caribe y que Argentina y que todos los gobiernos de la región tienen que responder a sus intereses y a sus deseos, tiene que ver con que la administración Trump ve en América Latina el refugio final de su zona de interés. Eso lo han hecho todos los imperios. Para los últimos siglos del Imperio Romano era el Mediterráneo occidental, su corazón, su Mare Nostrum. Para Rusia, y por eso lo de Crimea, es el Mar Negro. Para Rusia lo más importante es el Mar Negro y por eso tomaron Crimea, por eso hicieron el referéndum en Crimea, por eso se quedaron con Crimea. Sin el Mar Negro, sin una salida clara al Mar Negro, Rusia deja de ser una potencia de alcance global. Por eso la importancia de Crimea. Y para Estados Unidos, esa región fundamental es el Caribe. Y nosotros estamos en el centro. Alejandro, ¿estamos entrando en una nueva etapa del orden mundial o seguimos en una transición sin reglas claras? Estamos en ambas al mismo tiempo. Este conflicto dejó una lección interesante, esta guerra. Los mediadores, ¿quiénes fueron? Pakistán, China y Qatar. Que fue severamente afectado también. Claro. Pero si te fijas, son 3 países del sur global. No fue la Unión Europea, que debía ser un mediador natural. Sí. No fue Rusia. Fue el sur global. No fue Reino Unido. No fue Canadá. ¿Por qué se mantuvieron al margen? Se mantienen al margen porque la relación de ellos con Estados Unidos en este momento es muy conflictiva. La situación, se habla de que el primer ministro canadiense Mike Carney y el presidente Trump se gritaron 4 cosas en un intento de reunión que tuvieron y que aquello terminó como los monos a los rabazos. Y la Unión Europea está atrapada, rehén de su relación con la OTAN, de su vínculo con la OTAN, porque tiene un compromiso muy estrecho con Estados Unidos a través de la OTAN. No quiso entrar en esta guerra porque sabía lo que venía. Y fíjate que ellos no tienen que poner un peso en la reconstrucción de Irán. En cambio, Estados Unidos y los países del Golfo que lo apoyaron, sí. Por eso fue muy inteligente que ellos se mantuvieran al margen. Porque además, Irán demostró que tenía capacidad de lanzar misiles que cayeran en París. Estamos hablando de la ciudad que se rindió ante Hitler para no destruirla, para que no la destruyeran, a riesgo de que le cayera un misil iraní como los que cayeron en Tel Aviv. Entonces,
fue muy inteligente de parte de los gobiernos europeos mantenerse al margen de este conflicto y decir, no, yo no me meto en ese lío para que no llévame mi galleta. Pero eso lo sacó del escenario de negociación, de posible negociación. Entonces el mundo sí está en una transición, las cosas sí están cambiando. El rol de China y de Pakistán fueron fundamentales para desmontar este conflicto, para tratar de desmontar y para tratar de apaciguar las cosas y que no se escalara la guerra a niveles más catastróficos aún. El papel de Qatar, pese a estar involucrado, a ser afectado por el conflicto, directa e indirectamente, tiene que ver con que Qatar, de los países del Golfo, junto con Bahrein, son los más cercanos a Irán, por ideología y por etnia y por muchas otras razones, por intereses comunes. Tienen explotaciones petroleras en conjunto, por ejemplo. Hasta hace pocos años, recordemos, tuvo conflicto con sus vecinos de la región que rompieron relaciones con ellos por sus vínculos con Irán. Hoy, Qatar es la bisagra entre esos países afectados por la guerra con Irán y Teherán. Y le dice a los países que hace poco lo señalaron de ser proiraní o de tener demasiados vínculos con Irán, termina enviándoles el mensaje de, señores, con esta gente hay que hablar, queramos o no. Con esta gente tenemos que hablar y con esta gente tenemos que ponernos de acuerdo, queramos o no. Y eso es lo que lleva a que se dé este memorándum de entendimiento que para mí todavía no pone fin definitivo al conflicto, porque una de las condiciones que pone el memorándum es que Israel pare los bombardeos en el Líbano. Pero Israel no firmó nada. Israel no firmó. Que wow. realmente Israel no está ahí negociando. Era principal en el conflicto, porque el conflicto comenzó entre Irán e Israel realmente. Y Estados Unidos es que intercede. Entonces estamos hablando, Alejandro, de que ese es un documento que prácticamente, se firmó, pero si no contiene lo principal, no tiene validez. ¿Cómo lo denominamos? Exacto. Cuando terminó la guerra de julio del año pasado, del 2025, yo decía que todo va a depender de la voluntad de Benjamín Netanyahu de que haya paz. Y en febrero se reactivó la guerra, o sea, no había paz. De hecho, muchos informes de inteligencia apuntan a que el aparato de inteligencia de Estados Unidos insistió en que el presidente Trump no debía involucrarse en esta guerra, que Estados Unidos no debía iniciar esta guerra con Irán, pero que fue Benjamín Netanyahu quien lo convenció, el primer ministro de Israel. Porque sabemos que Israel es un actor muy importante en la política estadounidense. Señores, los lobbies de financiamiento de campañas políticas vinculados a Israel, el AIPAC se le conoce, han financiado en los últimos 20 años al 80% de los políticos que han ganado elecciones en Estados Unidos. Hablo de presidentes, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, congresistas, bien sea del Congreso Nacional o representantes de las cámaras de los estados. El 80% de los políticos que han ganado elecciones en Estados Unidos han recibido fondos de parte de Israel para sus campañas. Obviamente que tienen una gran influencia. Israel tiene muchísima influencia dentro de los Porque Israel financia a Estados Unidos a nivel electoral. Está financiando las campañas en Estados Unidos desde hace mucho y por tanto los políticos de Estados Unidos entonces terminan siendo los que lideran los gobiernos muy afines a los intereses de Israel. Y por eso se estima que el presidente Trump se dejó convencer de ir a esta guerra de la mano de Israel, pero Israel no firmó nada, no ha firmado nada. Queda suelto. En este acuerdo. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu dice que él no está comprometido. Por lo tanto, hay un cabo suelto. Hay un cabo suelto. Se supone que el presidente Trump le torció el brazo a Netanyahu y le dijo, mira, yo digo que es ya y es ya. Pero Netanyahu necesita su política guerrerista para mantenerse también en el poder en Israel, porque él recibe presiones de los políticos de más extremistas que hay en Israel. El ministro Smotrich,
el otro Gantz y otros políticos que apoyan y que tienen en el gobierno a Netanyahu son bastante extremistas y quieren que Israel tome por completo el Líbano y que destruya a Irán. ¿A dónde va a ir esto? Es complejo. Es complejo. Muy complejo. Oscar, a mí me interesa, antes de que concluya la entrevista, también conocer tu parecer sobre el escenario que vive Colombia ahora, que hoy precisamente desarrolló su segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda. Ustedes que son vecinos, comparten ahí mismo esa frontera con Venezuela. ¿Cuál es tu parecer? Mira, Colombia, al igual que pasó en Honduras, al igual que pasó en Perú y al igual que va a seguir sucediendo en América Latina, está recibiendo las presiones del gobierno estadounidense para que la gente se incline por el candidato más favorable. ¿De la Espriella es un candidato que quiere ser impuesto por Estados Unidos? Pero mira los tweets del presidente Trump, los mensajes en su red social Truth, que luego los lleva a X, del día miércoles en la noche. De la Espriella es un gran hombre y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque es un candidato que va a favorecer desde el discurso y las acciones a los intereses de Estados Unidos. No va a favorecer los intereses de Colombia, sino los de Estados Unidos. Como Milei. Si Milei no recibía ese préstamo de $100 millones que le dio Trump una semana antes de las elecciones, él estaba perdido en las elecciones parlamentarias. Estaba perdido. La economía estaba en el suelo y está todavía muy grave la situación económica de Argentina. Pero sin esa inyección de capital, que es todo préstamo, y Argentina se esté endeudando como que no hay mañana. Más lo que heredó. Recordemos que Argentina es el país que ha recibido el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Y Argentina no es la economía más grande de América Latina, pero ha recibido el préstamo más grande de la historia del fondo. Es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional en todo el mundo, y aún con esa situación, Milei sacó más préstamos, sacó más dinero prestado. Yo no quiero saber cómo está el datacrédito de Argentina. Bueno. Wow. Yo no quiero saber cómo está el historial crediticio de Argentina, porque aquello es muy preocupante porque puede estar empeñado el futuro de las próximas 2, 3 o 4 generaciones. Hablando de los candidatos, Alejandro, los propios podría estar pasando, igual que en Colombia, de Trump con Colombia, lo propio podría estar pasando en Perú, con Keiko. Viene pasando. Keiko es la candidata de Trump. Keiko es la candidata de la Embajada de Estados Unidos, pero sin ninguna duda. Que todavía es que en Perú es complejo el proceso electoral de Perú, porque ahora hay que hacer todo, esperar todo un proceso. Hasta el último. Pero es que la diferencia es tan mínima que matemáticamente no puedes dar victoria, no puedes cantar victoria hasta que se cuente casi que el último voto. Porque la diferencia cuando ha estado más amplia ha estado en 20.000, 30.000 votos. Lo cual te dice que el que gane, sea quien sea, no tiene garantizado un gobierno estable. Por eso es que ha habido tantos gobiernos, tantos presidentes. En Perú es traumático. Porque en Perú yo creo que lo principal para una persona tener problemas judiciales es aspirar a la presidencia. Claro. Sí, si usted quiere que lo metan preso, aspire a la presidencia. Aspire a la presidencia de Perú. Es complejísima la situación de Perú. Ya, ¿cuántos presidentes hemos visto en los últimos 3 periodos? En los que precisamente... Y todos salen mal. Todos salen presos. De hecho, hace poco se publicó un artículo en el que decía que Perú no tenía un expresidente vivo que estuviera en libertad. Exacto. O que no estuviera por lo menos investigado o procesado judicialmente. Entonces, es una situación muy compleja. Y quien gane ahí va a ganar por menos de 30.000 votos. Y, bueno, a lo mejor me equivoco y gana por 31.000. Es la misma cosa. Es lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, va a tener una gobernabilidad mínima o nula. Va a tener que gobernar para los dos sectores. Y aunque Keiko promete políticas radicales y duras, como las de su padre, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y tal y qué sé yo, pues una cosa es tú tener la intención de gobernar de un modo y otra cosa es tú poder gobernar. Que te lo permitan, exactamente. Que te lo permitan, porque los campesinos y los indígenas en Perú y en Bolivia
no se caen, y en Perú y en Ecuador no se caen a pasiones y te trancan medio país. Mira Bolivia lo que ha estado atravesando en las Tienen últimas decisión semanas. fuerte. Sí. Completamente bloqueadas las rutas de entrada y salida a la capital, a La Paz, por las protestas de los indígenas, que en una situación que estaba generando incluso desabastecimiento de alimentos para la gente en la capital. Entonces, hay veces que en las capitales se viven en una ilusión de que todo está bien cuando la gente en los pueblos está muriendo de hambre, y así que los bolivianos lo saben y dicen, no, si nosotros estamos mal, ustedes también van a estar mal. Y hacen esas protestas que bloquean las capitales. Y mira, no sabemos cómo vaya a resultar esto en Perú. Alejandro, Keiko enseñó que la corte es la vencida ahora. Sí. Supone. Pero ¿qué tan vencida? Vamos a ver. Alejandro, juégatela. Argentina, Colombia, Perú. El Mundial de Fútbol Argentina. Estados Unidos, como siempre, entiende o le interesa anarquizar todos los países latinos, Centroamérica. ¿Con quién haría lo mismo en República Dominicana? Creo que no lo necesita. Yo creo que la doctrina política, la doctrina de gobernanza del sistema político dominicano no necesita más intervenciones de Estados Unidos. Incluso yo estoy escribiendo un trabajo acerca de la necesidad. Que llevan suave. Acerca de la necesidad de que República Dominicana desarrolle una nueva doctrina geopolítica, una nueva doctrina de política exterior centrada en su relación con Estados Unidos, formalmente. Porque ustedes vieron los debates presidenciales y congresuales de las elecciones pasadas, ¿verdad? Yo nunca había visto candidatos parecerse más siendo de distintos partidos, incluso al nivel presidencial. Uno ve las propuestas que hacía Abel Martínez, las que hacía el expresidente Leonel Fernández y las que hacía el presidente Abinader. Honestamente, yo no veía mucha diferencia. De hecho, yo siempre he dicho, Alejandro, que aquí en República Dominicana cambiamos con los partidos políticos cambiamos de color, manos del sistema. Y eso es bueno y es malo. Yo siempre, una de las cosas que me he acostumbrado a decir últimamente es que nuestra mayor bendición suele ser nuestra mayor maldición. Por ejemplo, si usted es una persona muy organizada, usted tiene una capacidad tremenda de resolver problemas gracias a esa capacidad, ¿verdad? A su capacidad de organizarse. Ahora, no vas a poder afrontar otros porque eres demasiado estructurado. Eso es una forma de decir que, bueno, lo que tienes de bueno para algunas cosas es malo. En este caso, en el caso de la política dominicana, el hecho de que todos los partidos políticos fluyan y apunten siempre más o menos en la misma forma de hacer gobierno es bueno, es malo porque el elector termina diciendo, pues son todos iguales, yo puedo cerrar los ojos y tachar cualquiera en el tarjetón y da lo mismo. Es malo porque no ofrece alternativas y virajes y cambios estructurales para los grandes problemas sociales, económicos de la nación. Eso es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Tú no vas a tener un Perú aquí. Tú no vas a tener inestabilidad y no vas a tener un ida y venida. No vas a tener a un Estados Unidos metiendo el brazo y dando puños sobre la mesa para tratar de cambiar las cosas. O sea, mala para unas cosas, buena para otras. Antes de concluir, que ya nos están haciendo señas, pero Venezuela, ¿cómo ha evolucionado Venezuela después de todo el proceso que vimos desde inicio de año que ha venido sufriendo? Mira, la situación en Venezuela se va a mantener como va. Delcy Rodríguez va a seguir al frente. A Estados Unidos le conviene eso. ¿Está cumpliendo ella con Estados Unidos? Está cumpliendo con Estados Unidos, está cumpliendo incluso en parte con quienes le apoyan dentro de Venezuela en parte. La economía sigue mal, la economía sigue complicada. No ha habido ninguna mejoría en Venezuela. Ha habido alguna, pero no suficiente como para cambiar las cosas, como para cambiar el panorama, para que la gente diga, wow, estamos mucho mejor. No. Eso no ocurrió. Estados Unidos no ha levantado las sanciones. No ha levantado las sanciones. ¿No se siente entonces un respiro de cambio en Venezuela todavía el día de hoy? Hay un respiro de cambio político porque el gobierno, y ahí yo no sé si eso es bueno o malo, es bueno,
el hecho de la liberación de personas que estaban presas por Presos motivos políticos, políticos claro. y tal y qué sé yo, excelente. Ahora es la admisión de que se cometieron ilícitos, de que se cometieron atropellos, de que se cometieron actos ilegales, de que incluso hubo gente desaparecida que pues avergüenzan y sonrojan a cualquiera, porque se supone que eso era etapa superada para Venezuela. Chávez llegó al poder oponiéndose a eso. ¿Cómo es que sucesores de su gobierno siguieron eso o lo repitieron? Es gravísimo. Así que si se siente algún alivio, sí, se sienten alivios. Se siente un fresquito, pero no es lo suficiente como para que la gente sienta que la situación del país ha cambiado. La situación del país no ha cambiado, la inflación sigue, o sea, el costo de la vida sigue siendo muy alto, los salarios siguen en el piso, no hay proyección de desarrollo. Estados Unidos no levanta las sanciones, al contrario, Estados Unidos está centrado en sacar petróleo de Venezuela y ahora también sacar oro de las minas del sur de Venezuela y cualquier otro mineral que consideren que es importante para sus intereses, pero que no deje beneficio real en la economía venezolana. Así que... Estados Unidos lo que es un depredador, definitivamente. Eso no lo dije yo. Lo dije yo. Alejandro, si tuviera que describir el momento actual del mundo en una sola frase, ¿cuál sería? Convulso y cambio de época. Estamos en un mundo convulso en pleno cambio de época. Yo espero que sea, como han sido todos los cambios de época, convulsos para una etapa mejor. La etapa de inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, esos primeros 35 años, o 35, 40 años, entre 1910 y 1945 o 1950, fueron terribles, 2 guerras mundiales, el periodo entre guerras, la hambruna, la Gran Depresión, etcétera, etcétera. Pero el mundo mejoró después de 1945, vinieron los acuerdos, vino la creación de la ONU, inició la Guerra Fría, las tensiones eran otras, pero sin duda mejor una Guerra Fría que 2 guerras mundiales. Entonces, hubo una mejoría y la humanidad al fin y al cabo siempre va para mejor. Bien. Aunque nos cueste, aunque a veces recordamos el pasado con nostalgia, porque es un reflejo natural recordar el pasado con nostalgia, idealizar el pasado, la humanidad siempre va a mejor, con sus tumbos, con sus giros, pero yo creo que de esta etapa, que no inició ahora, que inició en el 2000, 2005 por ahí, pues supongo que para 2040, tal vez 2035, tengamos un mundo mejor y ojalá la ONU supere estos desafíos, porque la Organización de las Naciones Unidas es, para mí, la cúspide de la civilización humana. Nunca la humanidad había logrado un nivel de gobernanza y estabilidad como el que ofrece, sobre todo solidaridad para los menos beneficiados, los menos privilegiados del mundo, como el que ha ofrecido y como el que ha garantizado la Organización de las Naciones Unidas desde 1945. Te confieso que te leo, te sigo y que fue un reto prepararme para esta entrevista. Tuve que hacer un cuestionario. No, un placer, un placer. Además ha sido una conversación, es tu casa. ha sido una muy bonita conversación. Gracias, Oscar, de verdad. Gracias a usted. Bueno, así hemos concluido en este domingo. Pasen feliz resto de la noche. Hasta el próximo fin de semana. Bye bye.